Doctor José Abel Delfina. Él es doctor en finanzas y está con nosotros ahora mismo aquí en Así Amaneció. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Carlos, y gracias por la invitación. Y buenos días para toda su estimada audiencia. Doctor Delfina, sobre estas líneas principales que son su especialidad, ¿qué desafíos principales debemos determinar para el gobierno del presidente Daniel Noboa, que se ha renovado por 4 años con la oportunidad de establecer algunas políticas importantes que puedan dar un giro a una economía muy complicada en los últimos años? Creo, Carlos, que la situación que venimos arrastrando desde el año 2024, la semana pasada tuvimos las primeras cifras de cierre de fin de año del Producto Interno Bruto, que es cuánto vale la economía del país, cuánto producimos los ecuatorianos, y las cifras muestran un decrecimiento del 2% en el año 2024, que es el decrecimiento o es la situación más grave, más negativa que ha tenido el país desde el año 2016, incluso más grave que la caída del 2016. No tan grave como la pandemia, ¿verdad? Pero sí es la mayor caída que ha tenido el Ecuador en su economía desde que estamos dolarizados. Esto es importante que todos conozcamos y entendamos, porque ese es un gran desafío que tiene el gobierno, que es darle la vuelta a la situación de la economía, y que eso afecta, pues obviamente, y tiene que darle la vuelta a la situación de la creación de empleo. En el año 2024 se perdieron más de 250.000 empleos producto de esta situación mala económica que todos experimentamos en el día a día. Y pues en el año 2025, en lo que va de enero y febrero, ha habido alguna recuperación que esperamos que con esta situación ya resuelto el tema electoral, pues tengamos una recuperación en el segundo semestre del 2025. Sí es de preocupar, Carlos, que hay una amenaza de recesión en Estados Unidos, y esta situación de recesión podría impactar tanto nuestras exportaciones, que es lo que nos ha ayudado a que no sea incluso peor el 2024, la situación de las exportaciones, y también en el tema de las remesas de nuestros migrantes. Entonces, una recesión en Estados Unidos daría pues por el suelo esas expectativas que tenemos de una recuperación en el año 2025, una vez que hemos resuelto pues el tema político. En el tema petrolero, doctor Delfina, seguramente hay algún tipo de preocupación también. Los precios no han acompañado mucho los cálculos presupuestarios y eso también pone un poco en vilo los pronósticos del 2025. Definitivamente, el tema petrolero, aunque en lo que corresponde a los ingresos petroleros para el Estado ecuatoriano, el petróleo es ahora una muy pequeña parte, tan solamente son 1.300 millones de dólares que están presupuestados, eh, versus los más de 36.000 millones que tiene el presupuesto. Entonces es una parte pequeñita, sí, es un 3%, un 4% del presupuesto del Estado. En realidad, donde viene la parte importante de los ingresos del Estado está en los impuestos, y esos impuestos son los que pagamos los ecuatorianos, pero depende eso de que haya una buena situación económica. Por lo tanto, me preocupa más, no tanto el tema petrolero, aunque sí es importante como usted señala, pero me preocupa más el tema de el impacto que puede tener una recesión en Estados Unidos sobre esas expectativas de recuperación, porque eso va a afectar las exportaciones, y esa caída de las exportaciones también afecta el consumo interno, y eso baja los impuestos, los ingresos que tiene el Estado. Es decir, seguimos pagando el mismo porcentaje de impuestos todos, pero baja los ingresos del Estado, y por lo tanto hace más complicado que sea posible para el Estado ecuatoriano, si hay una recesión en Estados Unidos, que pueda mantener el nivel de gasto en salud, en seguridad, en educación. Muy buenos días, doctor Defina. Le saluda Lucero Llanos desde la cabina de Radio City. Precisamente para hoy el Fondo Monetario Internacional tiene previsto presentar sus proyecciones de crecimiento en la economía mundial. Sin embargo, vemos que una declaración que dieron hace 2 días, exactamente, o hace un día, hace un día, ya la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, descartaba una posible recesión global en el 2025. Estamos a la espera de estos resultados, pero un poco al respecto, ¿qué nos podría decir sobre la relación del FMI y la proyección que ellos tienen respecto a cómo ven el crecimiento de acá del país? Esperemos definitivamente que haya una situación que permita que no haya una recesión global. Las expectativas hoy por hoy, dependiendo
Se le pregunta, por ejemplo, a la Reserva Federal de Atlanta, ellos esperan un decrecimiento de la economía de los Estados Unidos en este año 2025. En cambio, la Reserva Federal de Nueva York espera un crecimiento de la economía, pero las expectativas de crecimiento en los Estados Unidos actualmente son bajas, está en un 1.5%, un poquito más que eso, pero son bajas comparadas con las del año pasado. Ahora bien, eso sigue siendo crecimiento. Sí, no está en recesión todavía, sí, pero hay bancos, banco importante, Goldman Sachs, que dice que después de las medidas de tarifas de incremento de aranceles a China por parte del presidente Trump y la amenaza que existe hacia otros países, podría efectivamente ha incrementado la probabilidad de la economía de que la economía de Estados Unidos entre en recesión. Es por eso, para evitar eso, que el presidente Trump está pidiéndole al presidente de la Reserva Federal, y están en un conflicto ahorita ellos, el presidente Trump está pidiendo que baje las tasas de interés para evitar que exista pues un enfriamiento de la economía, que lo hemos visto en los mercados internacionales, y eso lleva a Estados Unidos finalmente a una situación de recesión. Por el contrario, el presidente de la Reserva Federal se niega a bajar las tasas de interés, y eso es lo que ha impactado en los mercados y que aumenta el riesgo de ese conflicto interno que hay en Estados Unidos, aumenta el riesgo y aumenta la incertidumbre y aumenta la probabilidad de que haya una recesión en Estados Unidos. En ese caso, las exportaciones del Ecuador podrían verse afectadas. En la pasada recesión, en el año 2008, las exportaciones del Ecuador a Estados Unidos, 2009, las exportaciones del Ecuador a Estados Unidos bajaron en más de un 20%. Y las remesas podrían bajar también entre un 15-20%, lo cual significa que el golpe para la economía del Ecuador, en caso de una recesión en Estados Unidos, podría estar en alrededor de los 5.000 millones de dólares. Eso, si lo medimos contra el tamaño de la economía, representa alrededor de un decrecimiento del 3% proveniente de las menores exportaciones y las menores remesas. Doctor Delfina, Alfonso Rollero lo saluda. Una consulta, digamos, y dado el escenario como está y esta guerra comercial como está, Ecuador tendrá que hacer lo suyo, tomar su parte, Ecuador deberá comerciar con el mundo. Pero ahora sí, internamente, para los nuevos desafíos de Daniel Noboa, el mandante por 4 años, que esperamos que sean democráticos, que respete la libre propiedad y también, sin duda, que invite a cooperar a profesionales, ¿cuáles son los 3 desafíos económicos que tendrá por delante y cómo poder salir de aquello con todo lo que está por delante, encima la Constitución, una nueva Constitución, una reforma, digamos, hay todavía señales no tan concretas, pero también con el estado de violencia como lo tenemos y una bajísima empleabilidad? Definitivamente que los dos desafíos que tiene el presidente Noboa son, por un lado, la creación de empleo, esa creación de empleo que se ha visto, pues que no ha pasado durante su primer año de mandato, pero que durante los primeros meses del 2025, según los datos del INE, incrementó el empleo adecuado, ¿verdad? Ese es el mayor desafío que tiene, junto con el desafío de la lucha, como menciona usted, contra la delincuencia. Está calculado que en América Latina, el costo de la delincuencia es de 3.5% del PIB. Eso viene a ser que al Ecuador le cuesta alrededor de 5.000 millones de dólares, ¿sí? El tema de la violencia. En América Latina es del 3.5%. En Ecuador, que está entre los países más violentos actualmente de la región, sería incluso un poco más. Entonces, los dos desafíos son el empleo, la creación de empleo, y lo segundo es el tema de la lucha con la delincuencia. Ahora bien, el tema es que, como mencionaba hace un momento, los esfuerzos que pueda hacer el presidente se van a ver conflictuados, encontrados, retenidos, si es que existe pues una situación de recesión en Estados Unidos. Entonces tendría que lidiar con menores ingresos de dólares al país, y eso, pues, si quiere mantener el gasto público, podría poner en riesgo también el tema de la dolarización que tanto se mencionó en la campaña. Entonces va a ser muy difícil conseguir esa recuperación que hablábamos de la recesión del año 2024. Va a ser muy difícil crear empleos y podría ser incluso más difícil luchar contra la delincuencia en caso de que haya una recesión en Estados Unidos. Doctor, qué importante sería tratar ahora una reforma laboral. ¿Entraría eso dentro de las posibilidades, piensa usted? ¿Y cree que eso tenga el efecto que tal vez se busca al propulsarlas, que es evidentemente mayor atracción de empleos? Alfonso, cuando el contexto es bueno, y ese es el problema
que tenemos en el Ecuador, que es cuando tenemos buenos contextos, que es cuando después de la pandemia creció la economía de Estados Unidos y creció la posibilidad de traer inversión externa al país y la economía global iba bastante bien. El Ecuador no tomó las oportunidades, no hizo los tratados de libre comercio cuando debía, no hizo las reformas laborales que debía cuando se debía, no hizo las inversiones en infraestructura cuando se debían. Bueno, también hay un tema, obviamente, del presupuesto, pero no dejamos de hacer la tarea cuando el mundo cuando el mundo le estaba yendo bien. Hoy que el mundo está conflictuado, hoy que el mundo está a puertas o en medio de una guerra comercial, hoy que hay la amenaza de una recesión en Estados Unidos, ponernos a hacer ahora la tarea, sí, es importante empezar a hacerla, pero el impacto que puede tener esa reforma laboral, si los empresarios en el exterior están echados para atrás por una situación de recesión, aunque hagamos las reformas laborales, no tendremos el impacto que esperábamos en la economía. Tendremos que esperar a que la economía se recupere para ver el producto o el fruto de los tratados de libre comercio que ha firmado el Ecuador o firmaría, y también el fruto de las reformas laborales. Entonces, llegamos en mal momento a tener la coyuntura política correcta para los cambios cuando el mundo está en la coyuntura económica y política y comercial incorrecta. Sí, doctor, y tal vez ese sea el gran desafío de Ecuador, sintonizarse no solo con la realidad de sus ciudadanos, sino también con esa realidad del mundo. Esa guerra comercial también genera enormes oportunidades y sin duda tenemos grandes desafíos para hacerle frente. No sé si usted, doctor, desea tal vez tomar mención sobre lo que pasaría con la Constitución y aquella oportunidad de poder hacer cambios estructurales, ¿como cuáles? Creo que una reforma constitucional frente a los problemas económicos que tiene actualmente el país podría, no por efecto de la reforma, sino por efecto de la Asamblea Constituyente, que esos son unos tiempos políticos importantes, ¿verdad? Eso demoraría la recuperación del año 2025. Ahora bien, estamos hablando de una situación en la cual el 2025 no va a ser bueno tampoco. Entonces, es importante que el presidente de la República tenga la comunicación con los ciudadanos ecuatorianos y nos ayude a entender que los impactos que tendremos en el Ecuador van a afectar la economía del país y que eso no es responsabilidad del gobierno. Ahora bien, en temas de la Asamblea Constituyente, esos cambios que necesita el país es que el país carece de un plan de desarrollo, carece de las normas necesarias y carece de la acción necesaria para pues hacer un cambio y convertirse en una potencia exportadora como necesita, siendo un país en dolarización. La mejor manera de sostener la dolarización, que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo, y no es poniéndole en la Constitución. La mejor manera es convertirnos en una potencia exportadora, y eso de allí, pues si pueden las normas constituyentes, o la Constitución, o pueden las leyes, acelerar ese crecimiento del país hacia las exportaciones, ese enfoque del país hacia las exportaciones, pues sería muy importante. Es importante, por ejemplo, que el sistema financiero no solamente sea, pues, aunque sí lo hace, ¿verdad?, para el sector productivo, pero está muy enfocado, creo yo, en el sector de consumo, y es necesario entonces que el sistema financiero pues entre también al crédito productivo con mayor énfasis, con mayor fuerza. Hay una gran cantidad de depósitos represados en las instituciones financieras, pero faltan oportunidades en el país para que esos depósitos se conviertan en producción, se conviertan en exportaciones y se conviertan en crecimiento y empleo. Queremos agradecer al doctor José Abel Defina. Él es especialista en finanzas y ha revisado junto con nosotros aquí en Así Amaneció los desafíos de la política económica que seguramente están sobre la mesa del gobierno del presidente Daniel Noboa y de los cambios que evidentemente vendrán en los próximos días, semanas y meses. Gracias al doctor Defina, seguimos en Así Amaneció, 8:51.